Hola, me llamo Michelle Steele y gracias por sintonizar a este programa Las Semillas de Sanidad. Es un privilegio tener la oportunidad de conectar con usted y hoy en día yo quiero hablar de nuestra sanidad en Cristo. Por medio de la redención que tenemos en Cristo, la sanidad nos pertenece. Es una porción, una parte de nuestra redención, una provisión en la salvación que nos pertenece cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra griega es soteria en el Nuevo Testamento, la palabra usada en el idioma original y significa mucho. Es una definición grande. Entonces tenemos que identificar salvación en la definición de la Biblia, porque en la mente de mucha gente es salvación, mi futuro en el cielo, un boleto al cielo, pero la salvación es algo diferente. Sí, incluye esta vida en el cielo, pero hay una vida que recibimos inmediatamente, la vida eterna, la vida de Dios, la vida que entra en el corazón en el momento del nacimiento de nuevo, es la entrada de la provisión de Dios, la ayuda de Dios, su parte de su vida. Entonces, la palabra salvación en el idioma original significa liberación, preservación, liberación materia o temporal del peligro y aprehensión, el perdón, la protección, libertad, salud, restauración, bienestar y estar hecho completo. Aleluya. Es una definición grande. Otra vez, liberación, preservación, perdón, protección, libertad, salud, restauración, bienestar y estar hecho completo. La raíz de esta palabra significa uh, una restauración de cada parte de su vida, estar hecho completo. Y nosotros somos herederos de esta salvación. Gloria al Señor. Hebreos 1:4, hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores, los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando de nosotros, ¿somos herederos? Sí, herederos de la salvación, y los ángeles están o son ministradores para ministrar a los herederos de la salvación. Entonces, esta liberación, protección, libertad, salud, restauración, este bienestar me pertenece en la salvación. Es una parte de mi herencia. Primera Tesalonicenses, verso 9 de capítulo 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, gloria al Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto para alcanzar, en una posición para alcanzar salvación, liberación, protección, libertad, salud, restauración, bienestar, el estar hecho completo. Es lo que Dios nos ha dado en nuestra salvación. Entonces, salvación va a afectar mi salud.
La salvación espiritual que yo tengo en Cristo Jesús necesita afectar mi salud. Cuando la enfermedad viene, yo tengo que usar mi fe para aplicar lo que me pertenece. Primeramente, para decir no a la enfermedad. No, usted no tiene un derecho a estar en mi cuerpo porque soy redimida. Soy una persona nacida de nuevo y Cristo ha pagado el precio para librarme. Él me ha dado su salvación, su liberación de la enfermedad. Entonces, esa aplicación de su fe es una aplicación de fe para resistir la enfermedad. Segundamente, para aceptar lo que me pertenece en Cristo. La salvación, la liberación, la restauración. Voy a aceptar, voy a acceder con mi fe esta provisión espiritual para traer los beneficios espirituales en manifestación. Tenemos que usar y aplicar nuestra fe. Nos pertenece, pero no está en manifestación automáticamente. Tenemos que establecer la manifestación con una transacción de fe, una transacción para resistir, una transacción para aceptar, para acceder, para traer en manifestación. La enfermedad y los dolores entraron en el mundo con el pecado y la muerte en la caída de Adán. En el principio, antes de la caída, no hubo enfermedad. Dios no ha planeado para la enfermedad en las vidas de su gente. Vino en la caída. La enfermedad vino en la caída. La maldición vino en la caída. La destrucción, la muerte vino en la caída de Adán. Romanos 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y su desobediencia, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, nosotros como creyentes, como personas nacidos de nuevo, nosotros tenemos la vida eterna, somos libres de la maldición, libres de la muerte. ¿Por qué? Tengo vida eterna en el recibir de Cristo como mi Señor y Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Yo tengo que entender para resistir la enfermedad. La enfermedad tiene sus raíces en la maldición. Deuteronomio 28. Y necesitamos explicar. Deuteronomio 28, 22 dice, te herirá el Señor de tices, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con pestes y plagas, y te perseguirán hasta que perezcas. Cuando el Antiguo Testamento dice, te herirá, el Señor te herirá, una traducción mejor es el Señor permitirá. Por causa de el idioma, ellos no tenían un entendimiento del enemigo. Esta explicación en Deuteronomio 28 está diciendo lo que usted va a recibir en la bendición y lo que una persona va a recibir en la maldición. En Cristo nosotros estamos conectados a la bendición y desconectados a la maldición
dice Gálatas 3. La maldición no tiene obra en mi vida, no tiene el derecho a funcionar en mi vida por causa de mi salvación, mi redención en Cristo Jesús. Pero lo que queremos ver en este verso en Deuteronomio 28 es la enfermedad es una parte de la maldición, no la bendición. No es el plan de Dios para su vida. Dios ha planeado la bendición para su vida cada día. Él no ha planeado 3 días de la bendición y 2 de la maldición y posiblemente 1 de la bendición, 3 de la maldición. No, no, no. En el horario, calendario de Dios para su vida es bendición todos los días. Amén. Esta es lo que dice nuestro pacto, la redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para conectarnos a la bendición de Abraham. Entonces nosotros vamos a usar nuestra fe para resistir la enfermedad porque no es una parte de mi vida, no es algo que tengo que aceptar, es algo que yo tengo la habilidad, la responsabilidad, el derecho de decir, no voy a permitir la enfermedad en mi vida, no es una parte de mi salvación. En mi salvación tengo libertad de la enfermedad. Aleluya. La enfermedad y los dolores son identificados con las características del enemigo. Vamos a leer Juan 10, verso 10. Dice en este verso, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida en abundancia. No una porción de la enfermedad aquí, un cáncer aquí. No, vida en abundancia. Es lo que Dios ha escogido, lo que Cristo ha pagado el precio para darle. Aleluya, vida en abundancia. Entonces, el enemigo usa la enfermedad para matar, para robar, para destruir. Pero Cristo vino para dar la vida en abundancia, para establecer en nuestras vidas vida en abundancia. Aleluya. Nosotros necesitamos establecer la diferencia en nuestras vidas. La voluntad de Dios siempre es que usted tenga salud. Usted necesita establecer esta verdad en su mente, en su corazón, porque cuando una persona tiene que orar, Padre, si es su voluntad, sanarme, esta persona ya está en una posición difícil, porque esta persona no tiene una confianza en la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice en 3 Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma es su mente, sus emociones, su voluntad. Nosotros, en el nacimiento de nuevo, recibimos la vida eterna en el corazón, pero el alma necesita tener la restauración. Tenemos que renovar la mente. Tenemos que establecer la voluntad de Dios en la posición de tomar las decisiones. Amén. En esta restauración podemos
podemos estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Es el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Cada escritura es inspirada por Dios. Entonces, yo sé que Juan está diciendo, pero Juan está diciendo bajo la inspiración, bajo el control, la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no es el deseo de Juan, es el deseo de Dios que usted tenga salud. Es el deseo de Dios que usted sea prosperado. Aleluya. Es lo que Dios quiere para su vida. Es la razón que Cristo recibió las heridas en su cuerpo. Es la razón que la Biblia dice, ciertamente llevó él mis enfermedades, ciertamente sufrió él mis dolores. Gloria al Señor. Es la razón. Aleluya, es la voluntad de Dios. Entonces, usted nunca tiene que convencer a Dios, sanarle. Siempre es la voluntad. Usted puede entrar en la presencia de su Padre Celestial con confianza que Dios quiere sanarme. Si tengo en mi cuerpo una enfermedad, voy a conectar a mi pacto, voy a conectar con mi fe a la promesa de Dios, a la provisión de Cristo. Por medio de sus llagas, soy sana en el nombre de Jesús. Yo voy a resistir esta enfermedad y voy a aceptar mi salud en Cristo Jesús. Pero usted tiene que entender que siempre es la voluntad de Dios. Siempre, 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 siempre es. Siempre es. Pero, Pastora Michelle, es mi culpa, es mi culpabilidad, es por medio de mis acciones antes de Cristo, es por medio de estos años con cigarros o drogas, o tengo esta enfermedad por medio de las drogas o por medio de la comida. No importa la razón. La enfermedad viene del infierno. La enfermedad es una arma del enemigo. Cristo ha pagado el precio para redimirle. La salvación incluye la salvación de su cuerpo. Dios ha pagado el precio en Cristo ya. Usted puede acceder. Aleluya. Usted puede acceder la salud, la sanidad que le pertenece en esta salvación. Por esta razón, Dios nos ha proveído la sanidad y aún salud divina en el sacrificio de Cristo Jesús. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aleluya, Él ya ha pagado el precio. Cristo nos redimió. La salud no viene por medio de su obra, la obra de usted. Viene por medio de la obra de Cristo. La salud le pertenece no por causa de su perfección, pero la perfección de Cristo. Es la perfección de Cristo. Es la obra completa de su redención. Es el precio que Él ha pagado en las heridas en su cuerpo, las llagas en su espalda. Usted tiene que enfocar en Cristo y su precio. Aleluya. Él nos redimió de la maldición y la maldición contiene la enfermedad. La enfermedad viene en la maldición. Cuando Jesucristo recibió la maldición en la cruz,
Su apariencia fue tan desfigurado que la gente no podía mirarlo. La Biblia dice en Isaías 52, verso 14, «Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». Wow. Una descripción de lo que pasó en el cruz, en este momento cuando él recibió la maldición. Dice, Cristo hecho por nosotros maldición. Y esto es lo que pasó. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado su parecer. Otra traducción, la traducción en lengua actual dice, muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Wow. En este momento, cuando él recibió en su cuerpo la maldición, fue hecho maldición para nosotros. En este momento dice, desfigurada y no parecer un ser humano. It's like, oh, wow, estas personas no pueden ver. Dice, muchos se asombrarán al verlo. Otra traducción en Dios habla hoy, dice, así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Familia, este es el precio que Cristo ha pagado para redimirnos, es el precio. Él recibió la maldición para desconectarnos del poder, la potestad de la maldición. Tenemos que establecer nuestra fe en esta verdad. Cristo fue hecho maldición y la maldición no tiene parte de mi vida. Esta enfermedad viene de la maldición y tengo el derecho a resistir. Isaías 53 dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Wow. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En verso 3 de Isaías 53 dice, nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Sí, Dios, es lo que Dios está haciendo en este momento, pero es para nosotros, no por causa de sus acciones, por medio de su sacrificio. En Isaías 53, en Palabra de Dios para Todos, dice, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Entonces, nosotros, usted y yo, de nuestra posición podemos identificar que fue una parte del sacrificio. No fue un castigo contra Cristo para acciones de Cristo, para pecado de Cristo. No, Él nunca pecó. Él nunca ha sido. Él nunca pecó. Nosotros, Él recibió en su ser el castigo necesario para obtener nuestra paz.
para obtener nuestra restauración, nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra salud. Él recibió el castigo necesario para darnos la restauración de Dios, la salvación en nuestras vidas. En Cristo tenemos acceso a la sanidad. Y es una parte ya en este momento, es una parte de sus beneficios en Cristo. Entonces, usted no tiene que esperar. Usted puede aceptar en este momento lo que le pertenece en Cristo Jesús. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar con más sobre nuestra sanidad en Cristo en la semana que viene. Tengo información y muchos recursos en constructoresdefe.com. Usted puede acceder y también en constructoresdefe.tv. Tenemos nuestra live stream continua, 24 horas del día. Usted puede acceder más para construir su fe. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que Cada creyente va a manifestar la victoria de Cristo, el dominio en su nombre y las provisiones de su pacto en proporción a lo que él puede creer. En Mateo 8:13, Cristo dijo, «Ve y como creíste, te sea hecho». En la oferta de hoy, Ajustes de Fe, la pastora Michelle nos explica cómo desarrollar y aplicar nuestra fe. Con ilustraciones prácticas y enseñanzas de la Biblia, ella muestra la importancia de la condición de nuestra fe. La oferta Ajustes de Fe tiene 6 mensajes de audio en USB con una guía de estudio complementaria, con los apuntes, versos y preguntas para estudiar. También vamos a incluir el librito El termostato de esperanza por Charles Capps. Nuestra esperanza, como un termostato, es simplemente un establecedor de meta. El corazón del hombre es como el corazón de la unidad de la calefacción y el aire acondicionado. Está diseñado por Dios para producir lo que el termostato dice. Disponible por $19.99, esta colección de recursos le ayudará a ser fuerte en la fe. No se pierda esta oferta especial del poder creativo de Dios. Usted puede llamar al 501-260-1189 o ir a constructoresdefe.com para ordenar. Cuando usted necesita una cosecha de salud, puede sembrar las semillas de sanidad. Me llamo Michelle Steele y cada semana yo traigo una enseñanza enfocada en la provisión sobrenatural de Dios para sanar. Usted puede sintonizar el programa Las Semillas de Sanidad en los martes y jueves a las 7 en CDF-TV. Está disponible también en podcast con Google Play o Apple Podcast. Busque Las Semillas de Sanidad.